La exclusión étnica y cultural en el Ecuador, situación actual y desafíos desde la sociología jurídica. La exclusión étnica y cultural en Ecuador constituye una problemática histórica que, pese a los avances normativos y constitucionales, continúa afectando a diversos sectores de la población. Desde la época colonial hasta la actualidad, las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias han enfrentado desigualdades persistentes de ámbitos como la educación, la salud, el empleo y la participación política. Aunque la Constitución del 2008 reconoce al país como un Estado plurinacional e intercultural, garantizando la igualdad de derechos sin discriminación, la realidad evidencia que las brechas sociales aún no han sido superadas. Este ensayo examina los antecedentes históricos de la exclusión, analiza la situación contemporánea mediante datos relevantes y propone reflexiones orientadas a la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa de la diversidad y comprometida con la igualdad de oportunidades. Como antecedentes históricos, en la época colonial los pueblos indígenas fueron sometidos a la encomienda y al concertaje, formas de explotación que los relegaban a trabajos forzados en haciendas y minas. Paralelamente, miles de africanos fueron esclavizados y destinados a plantaciones y labores domésticas, consolidando una estructura social fundamentalmente desigual. Más allá, en el siglo XIX y XX, tras la independencia de 1830, las élites mantuvieron prácticas de exclusión. Los pueblos originarios fueron confinados a zonas rurales, con acceso limitado a la educación y servicios básicos, mientras que la población afroecuatoriana permaneció marginada de los procesos políticos y económicos. Los movimientos sociales, a partir de 1980 a 1990, surgieron organizaciones indígenas y afroecuatorianas que reivindicaron derechos colectivos, territoriales y culturales. Estas luchas desembocaron en la Constitución de 2008, que reconoció al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, garantizando la autodeterminación, el uso de lenguas ancestrales y la protección de territorios. Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento legal y la práctica cotidiana sigue siendo amplia. La diversidad cultural del Ecuador se refleja en el censo del año 2022. Mestizos, 77.5%, montubios el 7.7%, al igual que los indígenas, afroecuatorianos 4.8%, blancos 2.2%. Estos datos muestran que los grupos históricamente excluidos, indígenas y afroecuatorianos, representan una parte significativa de la población, pero continúan enfrentando desigualdades estructurales. Principales problemáticas: la pobreza, la educación, el mercado laboral, la discriminación cultural, la participación política. Avances como el reconocimiento constitucional de la plurinacional e interculturalidad, políticas públicas orientadas a fortalecer la participación de pueblos y nacionalidades, iniciativas comunitarias para resolver tradiciones, fortalecer economías locales y promover respeto por la diversidad cultural. Existen desafíos como reducir las brechas económicas y sociales mediante las políticas efectivas de inclusión, garantizar accesos equitativos a educación y salud en comunidades rurales, combatir la discriminación cultural a través de programas educativos que valoren la diversidad, ampliar la representación política de pueblos indígenas y afroecuatorianos. En este contexto, la exclusión étnica y cultural en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino un legado colonial que ha moldeado la estructura social y continúa reproduciendo desigualdades en ámbitos como la educación, la economía y participación política. A pesar de que la Constitución de 2008 reconoce la interculturalidad y la plurinacionalidad, la implementación de estos principios enfrenta limitaciones. Las brechas entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de cumplimiento y vigilancia
constante. La construcción de una sociedad inclusiva exige políticas públicas más efectivas y sostenidas, pero también la participación activa de instituciones educativas y de la ciudadanía. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá erradicar la discriminación y garantizar igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. Entiendo y comparto que la exclusión étnica y cultural en Ecuador no es un asunto aislado de ciertos pueblos, sino una herida que atraviesa a toda nuestra sociedad. Reconocer la diversidad como un valor estratégico significa entender que cada lengua, cada costumbre y cada cosmovisión enriquecen nuestra identidad nacional y nos acercan a un país más justo y democrático. La interculturalidad no puede quedarse en discursos solemnes, debe convertirse en una práctica cotidiana que se refleje en el respeto, la equidad y la participación plena de todos. Creo firmemente que la educación intercultural es la herramienta más poderosa para transformar mentalidades y erradicar prejuicios. Solo a través de ella podremos fomentar y formar generaciones conscientes de que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza que fortalece al Ecuador. Sin embargo, esta riqueza solo se convertirá en verdadera fortaleza cuando existe igualdad de oportunidades para todos, sin importar el origen étnico y cultural. Combatir la discriminación empieza en lo más sencillo, en nuestras acciones diarias, respetar las diferencias, valorar las culturas ancestrales y rechazar cualquier forma de racismo o exclusión con gestos que sumados construyen un tejido social más fuerte. La educación nuevamente juega un papel esencial al sembrar en los jóvenes la importancia de la interculturalidad y los derechos humanos. Construir un Ecuador más justo implica reconocer que aún persisten desigualdades y que es necesario trabajar colectivamente para eliminarlas. Solo mediante el respeto, la inclusión y la solidaridad podremos consolidar una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollarse y contribuir al progreso del país. La diversidad entonces dejará de ser un reto y se convertirá en la base de nuestra verdadera fortaleza nacional. Gracias.